ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este culto de adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Y así comenzamos este hermoso culto con esta hermosa canción, adorándolo y glorificándolo a Él. Solo a Él, porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente y omnipresente, Señor. Así es que aquí estamos, Señor, para poder y seguir escuchando tu hermosa palabra, Señor, y le agradecemos a todos los hermanos que en este momento están con nosotros para poder aprender de tu palabra. Así es que, hermanos, pues los invito a seguir con este culto, alabándolo como Dios se merece, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Así es que, hermanos, alabemos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno.
acepto mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Yo soy la luz del mundo, el que me siga tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en la oscuridad. Yo soy la luz del mundo, el que me siga tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en la oscuridad. Hermanos, y dice la palabra de Dios en el Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí. Porque tú eres mi refugio. En tu mando encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Y así es, hermanos, como dice la palabra de Dios, en Él le confiamos, en Él depositamos todas nuestras alegrías y nuestras tristezas, porque confiamos en Él y nos hemos entregado nuestra vida a Él. Por eso estamos aquí, para poder seguir estudiando y escuchando de su palabra. Así es que, hermanos, los invito con esta alabanza donde nosotros decimos y aceptamos que nosotros creemos en Él. Aún sin poder, tu
gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Yo creo en ver, creo por fe, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, en todo me entrego a ti. Puede el mundo hablar por hablar, nunca podrá hacerme dudar. Yo creo en ti, creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hacia su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Yo creo en ver, creo por fe, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, en todo me entrego a ti. Puede el mundo hablar por hablar, mas nunca podrá hacerme dudar. Yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti y siempre creeré en ti. No creo al ver, creo por fe, porque yo sé que tú eres real. Si yo creo en ti, en todo me entrego a ti. Por lo que tú has hecho en mí, nadie podrá hacerme Cristo, yo creo en ti, yo creo en ti, siempre creeré. Yo creo en ti, yo creo al ver, creo por fe, porque yo sé que tú eres real. Si yo creo en ti, en todo me entrego a ti. Por lo que tú has hecho en mí, Señor, nadie podrá hacerme negar. Creo en ti, Señor, creo en ti. Buenas tardes, hermanos. Es tiempo de decir nuestra profesión de fe. Alcemos nuestra Biblia con la mano derecha, que puede ser digital o impresa, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar.
Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones para que entendamos lo que tú nos quieres enseñar hoy por medio de nuestro pastor David Hernández. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, mis amigos, amigas, hermanos, hermanas? Durante esta semana se ha hablado en los devocionales del libro Misión Jesucristo sobre la necesidad de congregarse, la necesidad de integrarse a una comunidad de fe. En este sermón que se llama La iglesia que Dios quiere y la gente necesita, vamos a ver algunas características de la iglesia que tenía en mente nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia que está plasmada en la palabra de Dios, y el reto es precisamente convertirse en esa iglesia. En el marco que les voy a comentar en este contexto, en esta coyuntura que nos ha tocado vivir, es un reto para el inconverso el convertirse, para el cristiano permanecer con perseverancia y obediencia y cumplir con la gran comisión. Y para nosotros como una comunidad naciente en la fe, es un reto convertirnos, si es que es la voluntad de Dios, en la iglesia que Dios quiere y que la gente necesita. Esta semana decíamos, se abordaron temas en los diversos devocionales, como la iglesia en su conjunto, en su iglesia global, y lo que podríamos llamar la iglesia universal y su expresión local en cada comunidad, pero en una iglesia completa como el cuerpo de Cristo, en la iglesia como un rebaño, como un redil necesitado de pastor y teniendo conciencia que el pastor es Jesús, en la iglesia como un edificio, como un templo en donde somos parte, como una piedra que está ahí adherida, conformada para darle forma, y que tenemos una piedra angular que es Cristo Jesús. Como un ejército en guerra, en donde necesitamos tomar postura, posición y acción para cumplir con la comisión que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Que somos un pueblo, que somos una familia y que tenemos que amarnos con amor fraterno y compartir de ese amor. Que somos columna y baluarte de la verdad, porque se nos ha depositado la palabra de Dios para difundirla, y como un cuerpo en la que somos una pequeña célula. Todo esto aprendimos, que Él nos salvó por su gracia y como parte de su plan nos integra a una iglesia. De modo que si ya hemos creído, en forma natural buscamos unirnos a una comunidad de fe o permanecer en una comunidad de fe en donde el Señor sea predicado y su palabra proclamada. Eso es importante, porque no puede ser cualquier comunidad de fe, sino un lugar en donde la palabra de Dios sea proclamada y la adoración y la alabanza se centra en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Así que la demanda después de esta semana es muy clara. Unámonos al cuerpo de Cristo. Tenemos que ser una célula más en ese cuerpo en la que el Señor es la cabeza. Ahora vamos a analizar en el libro de los Hechos, capítulo 17, de los versículos 16 al 34, y ver cómo es esa iglesia, esas características que se requieren. Seamos la iglesia que Dios quiere y seamos la iglesia que el mundo necesita. Les decía yo, en este contexto, les comunico, estamos orando por encontrar un lugar en donde congregarnos, ya que desde el inicio de los trabajos de la Misión Bautista Vida Eterna, el 15 de marzo del año pasado, justo cuando recién iniciaba el confinamiento social con fines sanitarios, es decir, la sana distancia, cuando se suspendió en gran medida la actividad económica, social de nuestro país debido a la pandemia por coronavirus. Así que nosotros nacimos en plena pandemia. Nosotros salimos de la comunidad donde nos reuníamos a fines de febrero
y durante 2 semanas estuvimos visitando a las iglesias bautistas del entorno, comunicándolos, presentándonos, diciéndoles que por mandato de nuestra iglesia madre, el pastor Gilberto Gutiérrez, íbamos a iniciar una comunidad nueva. Nunca pensamos que tendríamos que iniciar encerrados en casa y sin la oportunidad de tener actividades presenciales. Tuvimos que aprender a grabar con el celular, a utilizar plataformas como el Zoom, intentar usar Meet para no tener restricción de horario, tener mayor posibilidad, orar para saber cómo hacer devocionales, cómo grabarlos, cómo compartirlos, cómo añadirles música, el utilizar este tiempo para leer, para conocer más de la palabra de Dios. Nos dio oportunidad de estudiar todo el libro de Santiago, versículo por versículo, y ahora queremos convertirlo en podcast, pero no sabemos. En este tiempo, sentir pena, por ejemplo, cuando por trabajo secular no podemos hacer el devocional o no podemos subirlo, tener problemas con el internet y no poder conectarnos, no poder tener ni cultos ni devocionales. Los primeros cultos de Zoom, por ejemplo, domingos en que se preparó el culto, nos preparamos, nos conectamos y no accedió nadie. Otros en que las conexiones eran exclusivamente de hermanos que con amor nos acompañaban, siendo de otras latitudes, de nuestra iglesia madre o incluso de otras iglesias de la red, pero nadie conectado de donde el Señor, si así lo quiere, pretende implantar una nueva iglesia. Con todo esto, considerar y preguntarnos si de verdad es voluntad de Dios que le sirvamos, que es voluntad de Dios que haya una misión, que haya una nueva obra en Querétaro. Preguntarnos también, con todo esto que les comento, si servimos para servir y si en verdad el Señor desea que establezcamos esta congregación nueva en Querétaro. Si tiene un propósito para el cual nosotros podamos ser útiles y trabajar para el Señor. Hoy hemos sentido pesar cuando alguien se sale del grupo de devocionales o del grupo más cerrado de la misión, cuando vemos que fulanito, fulanita abandonó el grupo, cuando dejan de conectarse a las noches de oración, cuando dejan de recibir los devocionales. Sentimos pesar. Cuando vemos que hay hermanos que quizás por agradecimiento o desconocimiento están en lugares sin sana doctrina, quizás ponderando más la relación humana que el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hablábamos de predicar al Señor y de predicar la palabra, que debe ser requisitos, como se dice, sine qua non, es decir, requisitos que no podemos negociar. Debe ser así, predicar la palabra tal cual, y no lo que se quiera o que se piense de la palabra, sino la palabra con el mensaje que Dios quiere. Esos hermanitos que, les digo, por agradecimiento o desconocimiento, prefieren estar en lugares sin sana doctrina. Conocer de gente que, habiendo expresado su decisión por Cristo, han decidido regresar al mundo, a vivir conforme a los valores del mundo. O hermanos que han dejado su primer amor, hermanos que se han enfriado, hermanos que no han hecho suya el llamado de la gran comisión de ir a ser discípulos. Y todo esto nos hace pensar, ¿qué necesita la gente de la iglesia? ¿Cómo convertirnos, ahora que están haciendo, que estamos en esta coyuntura en donde es muy posible que próximamente empecemos por primera vez a tener actividades presenciales? ¿Cómo convertirnos en el tipo de iglesias que tenía en su mente nuestro Señor? ¿Cómo es la iglesia que la gente necesita? Y de eso se trata este culto. Nos dice la palabra de Dios que hay comezón por oír, comezón del mundo por oír, y a veces buscan satisfacer esa necesidad de oír por oír, y mucho menos en el caso de la predicación, hablar por hablar, buscando solo dar a los asistentes lo que quieren recibir. Hay gente que cuando hablamos del pecado se confronta y prefiere ya no conectarse, se confronta con su propia realidad.
nos sucede cuando en la consulta médica las personas no quedan conformes y van y buscan una opinión y un médico y otro y otro y otro y otro hasta que encuentran a alguien que les habla y les dice lo que quieren oír. Lo único que consiguen en muchas ocasiones es mayor confusión porque encuentran muchas opiniones, y qué grave sería que eso mismo ocurriera en la iglesia. Recuerdo un caso de un paciente, jugador de fútbol americano, que tuvo una fractura en el tobillo, una fractura luxación que era quirúrgica. Necesitaba cirugía, no había de otra para buscar que quedara mejor. Les hablo, perdónenme, de mi profesión secular como traumatólogo ortopedista. Primeramente acudieron conmigo, no de manera presencial, sino me mandaron las radiografías y le dije: es quirúrgica, no hay de otra. Después acudió a 2 hospitales institucionales. Tenía IMSS y acudió y le dijeron: es quirúrgica, y pidió su alta voluntaria. Después acudió a un hospital del gobierno de la Ciudad de México y pidió su alta voluntaria también porque le dijeron: es quirúrgico, necesitas operarte. Después acudió con 2 médicos especialistas también, traumatólogos ortopedistas, y le dijeron: necesitas operarte. Finalmente fue con una persona que, no siendo especialista, le prometió que quedaba con un yesito, le prometió que quedaba con una inmovilización transitoria, temporal, pero que no era cierto, que no necesitaba verdaderamente ser operado. Había tenido 5 opiniones que le hablaban de su condición, 5 opiniones que le hablaban de la necesidad de un tratamiento a lo mejor fuerte, a lo mejor no era lo más sencillo, a lo mejor un poquito más costoso, a lo mejor un poquito más difícil, pero era lo que verdaderamente necesitaba. Pero no quiso escuchar, porque no era lo que él quería escuchar. Y se fue con la persona que le estaba endulzando el oído. Desgraciadamente este joven no solamente ya no pudo volver a jugar, ya no puede caminar de manera normal y va a terminar siendo operado, pero ya no para solucionar la fractura, sino para dejar fijo su tobillo. Esto lo utilizo a manera de ilustración porque eso mismo nos puede ocurrir con la palabra de Dios. A veces escuchamos palabra fuerte, palabra de exhortación, palabra que nos confronta con nuestra propia realidad, como gente con una naturaleza pecaminosa, que nos confronta con estar alejados de Dios, que nos confronta con nuestra realidad de que si no solucionamos esto, es decir, si no tomamos decisión por Cristo, estamos condenados. No es que vayamos a ser condenados, es que ya estamos condenados. Hay palabra de Dios que es difícil de asimilar porque parece que la hizo para nosotros, para nuestro contexto. A muchos de nosotros nos pasó cuando yo llegué en el 2002 a la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. En los cultos que se hacían especiales los sábados por la tarde, a las 5 de la tarde, que nos decía el pastor Gilberto que eran para gente inconversa la mayor parte, que por cuestión de trabajo no podía congregarse los domingos. Era palabra que exhortaba, era una palabra que empujaba, era una palabra que arrastraba a tomar decisión por Cristo. Y me confrontaba con mi propia realidad pecaminosa, parecía que estaba hablándome directamente a mí el pastor Gilberto, señalando lo que era y en qué condiciones espirituales me encontraba. Esa palabra que no podemos permanecer indiferente, esa palabra que nos insta, que nos lleva a tomar decisión, a tomar postura, que nos insta a actuar, a decidir. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios lo único que nos pide es eso, tomar decisión por Él, y después su Santo Espíritu empieza a obrar en nosotros. Nos convertimos en el barro que puede ser moldeado en las manos del divino alfarero. Nos convertimos en el trozo de madera sucio
rasposo que necesita ser lijado y convertido en algo hermoso en las manos del divino carpintero, del carpintero de Nazaret, de Cristo Jesús. Perdonen ustedes. Bueno, entonces, ya convertidos, ya tomada la decisión por Cristo, pues debemos de buscar integrarnos en una comunidad de fe. Y debemos, como comunidad de fe, el reto es convertirnos en una iglesia neotestamentaria, es decir, en donde el Nuevo Testamento predomine y sí, pues la escritura global, la Biblia en su completa desde Génesis hasta el Apocalipsis, pues nos habla de Cristo, una iglesia bíblica, pero principalmente neotestamentaria. Y ya convertidos, cumplir con la gran comisión, el mandato del Señor que nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y conste que no dice fans, conste que no dice simpatizantes, dice discípulos, gente que se comprometa, gente que se sienta incómoda con los valores del mundo, gente que sea confrontada por el pecado y que tome decisión por Cristo y por la palabra de Dios. Y se confronta a las personas porque la palabra de Dios nos evidencia nuestra condición. Es decir, solo hay gente que le gusta escuchar lo que no incomoda. Le gusta escuchar lo que quiere oír, que es algo que le endulce el oído. Gente que quiere oír que es sencillo, que es fácil. El buscar, utilizando el nombre de Dios y la palabra de Dios, pero sin predicarla verdaderamente. Quieren oír lo que les endulza, lo que no les confronta, lo que les es cómodo, lo que no les invita a tener un cambio de vida. Y hay agrupaciones religiosas, que no vamos a hablar ni de iglesias ni de congregaciones cristianas, sino agrupaciones religiosas que lo que buscan es un crecimiento numérico sin tener un crecimiento espiritual. No debe buscarse ser una iglesia al gusto de la gente inconversa, sino como estaba moldeada, como estaba concebida en la mente de Dios. Necesitamos ser una iglesia en donde Dios sea el soberano y no el mundo, que no mande el mundo, sino que mande Dios. Por eso debemos buscar ser una iglesia adecuada y pertinente a la gente. Dios tiene como propósito una iglesia fuerte, una iglesia bien cimentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces eso nos invita a cuestionarnos cómo debe ser la iglesia que Dios quiere y que el mundo necesita. ¿Cómo es que debemos ser? ¿Cuál es el perfil que debemos buscar ahora que está naciente con actividades presenciales probablemente la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro? ¿Cómo es que debemos de buscar? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra visión? En la administración, cuando se habla de una visión, se busca lo que queremos llegar a ser. Y esto es el perfil de la iglesia que queremos llegar a ser inicialmente como misión y posteriormente, quizás, si así es la voluntad de Dios, convertidos ya en una iglesia. Veamos ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las características? Y vamos a ir a la primera característica. Dios tiene concebido y la gente necesita de una iglesia sensible. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Nos dice la Nueva Versión Internacional. Y la versión Reina Valera 60 nos dice: su espíritu se enardecía. La palabra de Dios nos habla de lo que sintió Pablo, seguramente narrado por él mismo. No sé si directamente a Lucas o a otras personas a las que después entrevistó Lucas para elaborar el libro de los Hechos. Pero sí es algo muy íntimo, porque nos está hablando del sentimiento, de lo que estaba dentro de la mente y el corazón de Pablo cuando se da cuenta que Atenas está sumida en la idolatría. Solamente Pablo conocía lo que sentía.
Solamente Él podía comunicarlo. Y solamente Él también conocía el origen de ese sentimiento. Se le dolía en el alma de la condición de alejamiento de los atenienses. Fíjense qué interesante. Atenas, el centro de la filosofía, del mundo antiguo, de donde viene la civilización occidental. Atenas, la gran Atenas, pero le dolía la condición espiritual de los atenienses, alejados del Dios verdadero. Pablo se impresiona de las estatuillas que había por todo el lugar. Dioses diversos, pero dioses llenos de odio, llenos de envidia, de historias terribles de muerte y de guerra. Eso eran los dioses de la mitología griega. Hoy existen dioses así en minúsculas. Hoy existen nuevos ídolos ante los cuales la iglesia no puede permanecer callada ni pasiva ante esta maldad que contamina al ser humano. Se pondera a personas en lugar de a la palabra de Dios. Se pondera a figuras en lugar del Dios verdadero. Hay ídolos en las religiones que se han mezclado con el paganismo y con la iglesia cristiana, en algo que se llama sincretismo. Vemos ídolos en las camisetas de los jóvenes, algunos absolutamente alejados del camino que nos marca Dios. Y podemos decir, a lo mejor por ignorancia, y quizás otros por rebeldía, usan imágenes que hasta representan demonios, maldiciones, declaraciones contra Dios, declaraciones contra Cristo, posturas anticristianas. Pablo estaba en la mera parte principal de la cultura de aquella época, era Atenas. Es como si fuéramos hablando, por ejemplo, del juego y de la ludopatía, que es la filia por los juegos, pero ya de una manera enfermiza. Las Vegas, así sería en relación a la filosofía y la cultura. Atenas estaba en la ciudad más cosmopolita del imperio. El imperio romano en ese tiempo, pero incluso los romanos admiraban a la cultura griega. Estaba en lo que había sido la cuna de la sabiduría, en el centro donde había nacido la filosofía que hoy en día se sigue estudiando y que predominaba en aquel entonces también. Y sin embargo, puede darse cuenta en medio de todo esto de la tragedia de la idolatría. Hoy en día existe este mismo problema, más otros igualmente graves que el que había en aquel entonces. En aquel entonces, además pues de los grandes filósofos, los estoicos, los epicúreos y la gente que estaba ahí metida en la filosofía, también había gran ignorancia en el pueblo llano. Había fanatismo, había pobreza, había injusticia, había alcoholismo. Hoy tenemos además drogadicción, ideologías de género, violencia incluso dentro de las familias. Y para todo ello, ninguno de los dioses griegos funcionaba. Tenían los mismos defectos. ¿Cómo poder entonces acogerse a ellos? Pero la palabra de Dios en la boca de Pablo les dice a los atenienses que hay una respuesta, una opción distinta: la fe en Cristo Jesús. Y Pablo está sensibilizado por la necesidad que tienen ellos de Dios y habla para cubrir esa necesidad. Se necesita una iglesia sensible a las necesidades del mundo. La iglesia de Cristo necesita un corazón sensible. Ustedes recordarán, tenemos un culto, y búsquenlo si gusta en los canales de YouTube o de Facebook de la iglesia, la bendición de ser sensible como parte de la predicación del Sermón del Monte que estuvimos llevando como iglesias. Nos dice también la palabra de Dios como segunda enseñanza que la iglesia que necesita el mundo y que Dios tiene concebida es una iglesia preparada
y culta, preparada en la palabra de Dios. Nos dice Hechos 17:17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Judíos y griegos que ya conocían del Dios verdadero, pero después hablaba con los otros, los inconversos. Y nos dice el versículo 18, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Lo estaban ya descalificando de antemano. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Que para ellos sonaba extraño, sonaba extranjero, pero Pablo les habla del Dios que está con toda la humanidad. Pablo, su nombre significa eso, pequeño, pero no se sintió pequeño, hablando entre aquellos que eran pues la expresión de la cultura de aquella ciudad, la expresión de la cultura de aquel entonces. ¿Se imagina? Estaba en Atenas, la base de la cultura occidental, la cuna de la filosofía e incluso de la democracia. Y sin embargo, Pablo, el pequeño que no lo parecía más que en su nombre, sabía que había una sabiduría superior, más grande que lo que estas personas podían tener en su mente. Una sabiduría mayor, porque no era una sabiduría propia de Pablo, sino era una sabiduría que venía de Dios, una sabiduría que es de Dios. El Evangelio llega por medio de la iglesia como lo que es, la sabiduría más alta y el conocimiento más excelso al que podemos acceder. Es la sabiduría de Dios. Sin embargo, hoy, no obstante, hay cristianos y no cristianos principalmente, ¿verdad? Inconversos, pero también desgraciadamente cristianos que pretenden someter a la palabra de Dios a las escuelas filosóficas, que pretenden someter a la Biblia al estudio científico del mensaje del Evangelio, como si estas estuvieran por encima de la palabra de Dios. Nuestra fe está fundamentada y debe estar fundamentada en la palabra de Dios, que es más allá de la filosofía y más allá de la ciencia. Pero no por esto es ilógica. Nuestra fe es lógica. No es tampoco fanática ni irracional, puesto que nuestra fe tiene argumentos poderosos y da respuesta a lo que de verdad quieren saber y buscar de Dios. Que es el más grande saber, el más grande conocimiento. Y no solamente el conocimiento desde el punto de vista intelectual, sino conocer y saber lo que puede hacer Dios en su vida, en mi vida, en la vida de todos. Y no hay ningún otro Dios, con otra vez escrito, con minúscula, ningún otro Dios, ninguna otra figura, ningún otro ídolo, ninguna otra filosofía o pensamiento que pueda transformar la vida de las personas como lo puede hacer Dios, como lo sigue haciendo Dios a través de la predicación de su palabra. Nos preguntamos si vale la pena discutir con quienes no quieren saber, con quienes de plano rechazan a priori, dicen antes de cualquier cosa ya está el rechazo por delante. Y no están dispuestos a reconocer cuán equivocados están. Pero lo que sí vale la pena es usar tiempo para confrontar ideas y proclamar la verdad del Evangelio a quienes requieren de una explicación especial. Los atenienses acudían a escuchar a Pablo. Vamos a ver qué dice este predicador extranjero. Algunos le decían charlatán, pero escuchaban. Algunos le descalificaban, otra vez repito la palabra, a priori, pero estaban ahí escuchando y eran confrontados. Se requiere de mente abierta para poder saber qué es lo que nos dice la palabra de Dios y analizarla. Los atenienses incluso invitan a Pablo al Areópago, el templo del saber,
y se disponen a escuchar. Y Pablo nos muestra que siempre debemos estar dispuestos, sin importar el contexto, sin importar la situación, a hablar de la palabra de Dios, de compartir de la palabra de Dios, hablar del Evangelio. Nos esté invitando Dios a ser esa voz que se levante como se levantó la voz de Pablo y les comparte el inmenso conocimiento del Evangelio. Eso es a lo que nos invita. Eso es a lo que nos invita Dios. A ser una iglesia que esté dispuesta a hablar del Evangelio. No dentro de las paredes del templo únicamente, sino una iglesia que salga y que predica. Una iglesia que se haga notar. Una iglesia que llegue y que incida en su comunidad y que pueda hablar. Hagamos más bien lo que dice Pedro, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, leída en esta versión nueva, versión internacional. Así nos habla la palabra de Dios. Nos dice también la palabra de Dios que se necesita una iglesia oportuna, que tenga sagacidad. ¿A qué se refiere esto de una iglesia oportuna y sagaz? Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 17, 19. Entonces, se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar. Fíjense qué interesante, había mente abierta, había posibilidad de escuchar, de contrastar ideas y, nos dice la palabra de Dios, y comentar las últimas novedades. Estaban queriendo vivir a la vanguardia, pero para esto necesitaban tener su mente, su corazón y sus oídos abiertos. Así que invitan a Pablo a predicar a esta zona que es el Areópago. Y cuando le invitan a predicar, cuando le invitan a hablar, Pablo aprovecha, nos está mostrando cómo, nos está diciendo qué hacer. Pablo se pone en medio del Areópago, nos dice el versículo 22, y toma la palabra. Ya podemos imaginarnos esta escena en donde rodeado de filósofos, rodeado de gente que tenía el conocimiento humano, pero que carecía de una relación con Dios, Pablo se dispone a hablar. Y les dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Fíjense lo interesante. Les habla primero, como introducción, ciudadanos atenienses. No les dice hermanos ni nada, sino ciudadanos. Les habla de su condición de libres de la ciudad más grande. Y después les habla algo que les pueda no generar el rechazo de inicio, sino les habla de una característica de ellos. Tienen 300 dioses con minúscula, son religiosos. Pero Pablo después confronta, porque en medio de tantos dioses, en medio de tantos ídolos y expresiones contrarias a la verdad, Pablo no se suelta profiriendo una crítica de inicio. Al contrario, les alaba su religiosidad. ¡Qué mente de Pablo! ¡Qué sagaz Pablo! Como iglesia, como individuos, hemos sido llamados para aprovechar toda oportunidad de compartir la palabra de Dios. No llegando y descalificando, no llegando y criticando, no llegando con choque, sino ser sagaces, ir pensando cómo propiciar que las personas escuchen del Evangelio y que no nos rechacen de inicio. No permitamos entonces que nuestros prejuicios y nuestra intolerancia nos limiten en la proclamación. Son defectos nuestros y nos pueden evitar ser pertinentes y nos pueden evitar llevar la palabra de Dios. Siempre habrá circunstancias,
siempre habrá situaciones que nos puedan facilitar, que nos puedan ayudar a introducir el mensaje. Y después, soltémonos hablando de la palabra de Dios. Hay ahora, con motivo de la pandemia, pues desgraciadamente hubo mayor mortalidad que la que siempre hay. Bueno, nos invitan a una reunión de inconversos, prediquemos del Evangelio. Tenemos esa posibilidad de predicarlo. Nos invitan a un funeral, no hay ningún cristiano, prediquemos del Evangelio. Seamos una iglesia que aproveche con oportunidad y sagacidad esto. Y seamos una iglesia pertinente, nos dice. El versículo 23, al pasar y fijarme en lugares sagrados, les dice Pablo, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¿Se dan cuenta de la sagacidad de Pablo? Aprovecha esa beta, esa posibilidad que ve ahí ídolos y después un Dios desconocido. La famosa mitología griega con infinidad de dioses. Primero los dioses titánicos que fueron vencidos en una guerra por los dioses del Olimpo, con Zeus a la cabeza. Zeus casado, Zeus mujeriego, Zeus infiel, su mujer celosa, su mujer vengativa contra aquellas personas que habían sido infieles con Zeus. Es decir, dioses con minúscula otra vez, con todos los defectos humanos. Había lujuria, había codicia, había traiciones, había celos, había homicidios, había incestos. Lo peor de lo peor entre los dioses griegos. Y en eso basaban sus ritos y sus creencias. Más de 300 dioses. Pero allí, en medio de todo esto, había un altar a un Dios desconocido, a un Dios creador y libre de todo pecado, libre de todo lo anterior, libre de todos los defectos de los otros 300 dioses. Así que Pablo, con sagacidad, con oportunidad y con pertinencia, en lugar de llegar y descalificar su cosmovisión, aprovecha ese resquicio para hablar de lo que desconocen usando lo que ya conocen. Algunos hubieran comenzado por condenar. Quiten sus ídolos, quiten eso. ¿Cómo va a ser posible? Están condenados. Hubieran empezado a confrontarse, hubieran empezado a condenar la idolatría, hubieran gritado toda clase de juicio contra aquellas estatuas y hubieran gritado toda clase de juicios contra aquellos quienes adoraban esas estatuas, a esas figuras pecaminosas. Les condenaba y lo que iban a generar de inicio era resistencia, inicialmente resistencia y después, pues lógicamente rechazo. Y sin embargo Pablo no lo hace. Pablo, sagaz, oportuno, inteligente, guiado por el Espíritu Santo con toda certeza, no lo hace así. Lo primero que muestra es tolerancia y sabiduría. Y entonces entra el discurso, no en la idolatría, que es lo que tenemos en ocasiones como problema cuando queremos hablar del Evangelio a los inconversos. No centramos el discurso en la idolatría, o no debemos centrarlo como no lo hizo Pablo, sino en el problema principal, que es la ausencia del Dios verdadero, la ausencia de una relación con el Dios justo, con el Dios que salva, con el Dios sin pecado. Así que Pablo les habla de lo que desconocían, Jesús de Nazaret. Y en sus palabras usa incluso hasta la poesía griega. Les habla en sus términos para ser entendido. Les habla en sus términos para ser oído. Y les marca contraste entre los otros dioses y el Dios verdadero. Cuando Pablo marca este contraste, empieza entonces la confrontación, ya no entre los escuchas y Pablo, sino la confrontación interna en la mente y el corazón de los escuchas, entre lo que han sido, entre lo que son y entre la palabra del Dios verdadero y lo que pueden llegar
a convertirse. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos 17:23, pues mientras pasaban y miraba sus monumentos sagrados, les dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción, al Dios no conocido. Ya había esa posibilidad. Yo me imagino que Pablo brincó de gusto y dijo, perdonando la expresión, de aquí me agarro para predicarles de la palabra de Dios. Y nos dice, aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Va a cambiar la condición. Ya no va a ser el Dios desconocido. Es ese que ustedes honran sin saber cómo se llama, ni cómo es. Pues yo les vengo a hablar de eso, les dice Pablo. Y les dice, este es el Dios, en el versículo 24, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Es el Dios creador. Y como es el Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos. Está diciendo que es el Dios más grande que cualquier creación humana. Y luego les dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Qué contraste tan grande y tan maravilloso. Y hagamos esta enseñanza a la actualidad para aquellos que tienen concebidos dioses o ídolos que requieren de sacrificios, que requieren de darles cosas para tenerlos contentos. Pablo les dice, Dios no necesita nada, porque Él es quien da todo, vida y aliento y todas las cosas. Y continúa Pablo, de uno solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les está hablando de la grandeza de Dios. No es un Dios que habita en un monte como los dioses griegos que habitan en el monte Olimpo. Es un Dios que determina tiempos y límites, que está en todo lugar y en todo momento, que es soberano sobre el tiempo y soberano sobre el espacio. Y continúa Pablo, para que busquen a Dios, si de alguna manera aún a tientas palparan y le hallaran, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho, perdonen ustedes, algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Pablo les está hablando de un Dios cercano, de un Dios que pueden encontrar incluso aquellos que son ciegos, que palpando pueden encontrar. De un Dios tan cercano que está al alcance de su mano. De un Dios que está dentro de nosotros. Dice, en Él nos movemos y somos. Había la concepción aristotélica de que había cosas que estaban en la tierra y cosas elevadas que estaban en el cielo donde estaban los dioses, y que no podía haber interacción entre lo de abajo y lo de arriba. Y Pablo les dice y les confronta, no, Dios está aquí, Dios está entre nosotros y nosotros nos movemos en Dios. Pablo nos muestra cómo hacerlo, con amor, con respeto, con tolerancia, hablando de lo que ya saben. Utiliza la poesía griega para llegar a hablar de lo que saben. La iglesia que el mundo hoy necesita debe saber que la gente de hoy tiene también el mismo problema básico y principal. Su corazón está vacío de Dios. Hay idolatría, hay religiosidad, pero no está lleno de Dios. Y hay que llenarlo. Si queremos que deje precisamente la idolatría, los vicios, la ignorancia, la codicia, la lujuria, la inmoralidad, la violencia y todo lo demás que destruye la vida, debemos enfocarnos en lo fundamental, la carencia de Dios en el corazón de las personas.
y por lo tanto hablar de Cristo y hablar de su evangelio y dejar que Dios añada. Nos dice la palabra de Dios que es Él mismo quien añade ovejas a su redil. Nos duele a veces que parezca que no, que los oídos están cerrados, que el corazón está duro y que no hay respuesta. Bueno, el corazón de las personas puede ser tocado por el Espíritu Santo y Él es más sabio que nosotros. Lo que necesitamos ser como iglesia es alguien que comparta el mensaje verdadero del Evangelio, el mensaje que verdaderamente la gente necesita. No hablar de lo que la gente quiera escuchar, sino hablar verdaderamente del mensaje de Dios. Compartamos entonces el mensaje que la iglesia necesita. Necesitamos también ser una iglesia fundamentada en la gracia. Cuánta simpatía de parte de Pablo. No se confronta, no busca chocar, no busca el enfrentamiento, busca colocarse de su mismo lado para poder hablar. Simpatía o empatía, un dilema que tenemos en la red de pastores. Algunos predicadores, en lugar de hablar de la misericordia, de la piedad y de la gracia, imponen a la gente tal desventaja, un pesado yugo, el del legalismo, que coloca a las personas lejos de Dios, y en tal situación los quieren mantener. Muchos encuentran absolutamente imposible encontrar el remedio. El yugo del legalismo es pesado. Les condenan y después les ponen a salir de esa condición por sus propias obras. Una carga inmensa que es lo que genera el legalismo. Pero Pablo, en cambio, les habla de la cercanía de Dios. Les hace consciente la tragedia de no conocerle personalmente y les invita y les da a conocer lo accesible que está. Como si les hubiera dicho, está a centímetros la gracia de Dios. Allí está, la pueden tocar. Por eso Pablo habla de palpar. Palpar es utilizar el sentido del tacto, es tocar. Y para poder tocar necesita estar cercano, estar accesible, al alcance de su mano. Ahí está Dios, a centímetros. Ahí está la gracia de Dios, tan cerca que la podemos tocar, que la podemos sentir, tan cerca como un sí. Una amiga muy querida, Patti Galvez, espero en Dios que escuche también este mensaje. Patti Galvez nos dice así, nos platicaba que después de escuchar devocionales en esa interacción, me decía, yo nunca pensé que Dios estuviera tan cerca como un sí. Dos letras, una palabra corta, monosílaba. Así es la distancia a la que se encuentra Cristo de entrar a tu corazón. Dile sí. Necesitamos una iglesia también que no tiene que mandar a los inconversos al infierno, que no tiene que mandar a los inconversos a la perdición, porque ya estamos ahí cuando somos inconversos, sino por el contrario debemos acercarlos a Dios. No fuimos llamados a condenar a la gente, no fuimos llamados a señalar a la gente, no fuimos llamados a rechazar a la gente, a cerrar las puertas del templo, a cerrar las puertas de la iglesia a personas necesitadas de Dios. Fuimos llamados a proclamar la salvación. La gente necesita una iglesia llena de la gracia de Dios, una iglesia que tenga las puertas abiertas, una iglesia que sea para aquellos que han sido rechazados de otros lugares, una iglesia en donde pueda llegar alguien conociendo su necesidad de Dios, pero también conociendo su condición de pecador. Una iglesia que les abrace, una iglesia que les ame, una iglesia que les hable de la gracia de Dios, de la salvación por gracia y no por obras. No ser una iglesia tolerante con el pecado, por supuesto que no, pero sí debemos ser una iglesia que busca la restauración del pecador. Debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Es el reto que nos marca. ¿Qué tipo de iglesia queremos llegar a ser?
si es la voluntad de Dios que se establezca la misión bautista. Una iglesia que condene, una iglesia que señale con el dedo flamígero, que condene, que cierre puertas, que rechace, que imponga el yugo del legalismo, una iglesia distorsionada que hable más de la obra humana que de la gracia, la misericordia de Dios. Queremos ser una iglesia que se fundamente en la doctrina de la gracia. Necesitamos ser también una iglesia cercana, humana, terrena, es decir, territorial, no hablando de la mundanalidad. Nos dice la palabra de Dios, Hechos 17:28, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Ya lo habíamos comentado previamente, pero aquí retomamos esta enseñanza. Y nos dice el versículo 29, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, como la plata o la piedra. Es cultura hecha como resultado del ingenio y la destreza humana. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Pablo está hablando de lo que era común, de lo que era predominante, pero ahora nos habla de una condición diferente. Dice Pablo, pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora, ya con Cristo encarnado, crucificado y resucitado, manda a todas partes que se arrepientan. Y nos dice el versículo 31, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Está hablándoles de Cristo Jesús. Y les está hablando de un juicio venidero, pero de un juicio justo. Y de un juicio a través y por y para Cristo. La iglesia de Cristo no puede estar fuera de lugar. La iglesia de Cristo debe actuar de acuerdo a su ubicación geográfica. Debemos hablar de nuestro contexto, debemos hablar de nuestra historia, debemos hablar de nuestra ubicación, de nuestra cultura, para que el mensaje sea entendible, para que el mensaje sea pertinente, para que el mensaje sea entendible. Es el mensaje de Dios, pero debemos, como Pablo lo hizo, aprovechar el contexto para poder hablar. Para eso necesitamos ser una iglesia que no se siente iluminada y elevada, sino una iglesia terrena y humana. Por eso hoy les pedimos que oren por un lugar para congregarnos, un lugar céntrico. Habíamos considerado estar inicialmente en la parte norte, pegaditos al Libramiento surponiente, por el lado de rumbo a Santa Rosa Jáuregui, por ese lado. Pero hoy tenemos hermanos que están en la pradera, hasta el otro lado. Tenemos hermanos que están en Cibatá, tenemos hermanos que están en el Marqués, tenemos hermanos que les quedaría lejísimos. Por eso les rogamos que oren por tener un lugar céntrico donde sea accesible para todo Querétaro. Pero también un lugar visible, un lugar de puertas y de brazos y de corazón abierto. Un lugar en donde la gente pueda ir pasando y escuche la palabra de Dios y se acerque. Un lugar sin condena, sin dedos flamígeros que condenen y expulsen. Queremos ser una iglesia que acepte nuestra posición de pecadores en proceso de restauración por la obra del Espíritu Santo. Una iglesia dependiente de la gracia de Dios. Vemos a Pablo utilizando la sabiduría de la fe al utilizar la cultura nativa para hablar de cosas celestiales. No hay problema en usar expresiones, canciones, es más, ritmos musicales que luego son condenados de primera instancia, frases o declaraciones populares o culturales que dan sentido a nuestra proclamación. Les voy a contar, en la Ciudad de México, a las afueras del Metro Etiopía, por el lado, los que conocen allá, por el lado donde está un banco que tiene varias veces en su nombre, ahí hay un joven que se dedica a dar grasa, a bolear zapatos. Y me llamó mucho la atención porque
Cuando llego temprano a la Ciudad de México, cuando doy consulta, paso con él a que me dé grasa a los zapatos. Y empecé a escuchar y tenía hip hop cristiano. Y me decía, hay una hermana en la fe que viene y me rechaza, me condena. Y cuando yo lo escuché, nunca había escuchado hip hop cristiano. Y le pregunté y le dije, oye, ¿quién es este cantante? Y me dijo el nombre, o sea, Sabino M. Y empecé a escuchar hip hop cristiano. Y es la manera en que en el norte de nuestro país, Coahuila, Tijuana, está llevando el mensaje del evangelio con letras bíblicas a este segmento de la población que de otra manera no tendrían posibilidad de escuchar de la palabra de Dios. Y nos hablan de la redención que han tenido en su vida. Nos hablan del cambio que han tenido jóvenes que han estado en la calle en condiciones de drogadicción y de alcoholismo y que ahora son jóvenes que están proclamando a través de estos ritmos de la palabra de Dios. Imagínense si de primera instancia los rechazamos, si de primera instancia nos confrontamos con nuestra hermana que la condena. Y este joven me decía, es que ese es mi ministerio. Yo aprovecho cuando alguien viene a bolearse los zapatos, no les predico de primera instancia, pero pongo mi música para que escuchen del evangelio de Dios. Pongo mi música para que sea la gente la que me pregunte. Y pongo mi música para que una vez que pregunten de manera pertinente, humana, terrenal, cercana, pueda yo hablarles del evangelio de Dios. Qué interesante y sabio es este joven que, dando grasa a los zapatos, aprovecha su posición, aprovecha su localización para hablar de la palabra de Dios. De eso nos enseña Pablo en este pasaje. De eso nos enseña Pablo, de ser pertinentes, de ser oportunos, de ser sagaces y de hablar del evangelio verdadero. Hablar de lo que los griegos decían, el Dios desconocido. Pablo le puso nombre, es Jesús de Nazaret. Y vamos a la última enseñanza. Necesitamos convertirnos, porque así lo concibe Dios, en una iglesia que sea contrastante, desafiante y radical. Yo sé que esa palabra de radical puede causar escozor en algunas personas, pero así es el mensaje del evangelio. Es un mensaje radical. Así que luego si nos dicen es que ustedes son muy radicales, así nos lo demanda Dios, ser radicales. Y veamos qué es lo que les dice Pablo en relación a esto, a los atenienses. Está en el Areópago, podemos imaginarnos ahí rodeado de filósofos, rodeado de gente, y Pablo les dice en el versículo 32 de este capítulo 17 del libro de los Hechos, dice, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Fíjense qué interesante. Pablo le está narrando la reacción de la gente. Primero nos habló de su sentimiento, ahora nos está hablando de la reacción de la gente desde la perspectiva que él tenía, que era el orador. Él era quien estaba hablando. Y hubo quien rechazó, pero hubo quien dijo, quiero saber más. En ese momento, nos dice el versículo 33, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Fíjense qué interesante, un mensaje que los confrontaba con su propia realidad. Y nos dice el versículo 34, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. La iglesia debe ser pertinente y cercana, pero debe decir la verdad, pase lo que pase, les guste o no el mensaje a los escuchas. Habrá quien rechace la palabra de Dios y en su libre albedrío está tomando postura y decisión, pero habrá que quien sea movido, quien sea llevado a ser parte del redil. Cuando dice se unieron con Pablo, quiere decir salieron con él. Cuando él caminó con él, salieron con él, pero se unieron a estar con él
es más que caminar juntos, es estar con Él en una misma comunión, en un mismo mensaje. El mensaje de la resurrección era difícil de entender por la visión que tenían ellos y de creer para los presentes. Sin embargo, Pablo no puede evitar dar el mensaje completo. No podemos esconder el mensaje porque resulte difícil de aceptar. No podemos matizar el mensaje porque pueda oírse muy fuerte. No podemos minimizar el mensaje porque un mensaje incompleto pues no da los elementos para la decisión de la gente. Debemos decirlo completo. El mensaje debe ser total y dejarle al Señor el desafiar a los hombres a creer y aceptar. Necesitamos ser una iglesia que comparta la verdad completa. Necesitamos ser una iglesia que desafiemos a los hombres y a las mujeres en nuestro tiempo, así como Pablo desafió a los filósofos del tiempo en Atenas. La salvación es radical. Solo si se cree en Cristo se es salvo. No hay otro camino. Por eso hablamos de que el mensaje es radical. Y el mensaje debe ser contrastante, como el de Pablo. Contrastante porque marca diferencia entre los anchos, espaciosos, variados y múltiples caminos de la perdición y el estrecho, desafiante y único camino de la salvación que es Cristo. Por eso es desafiante y por eso es radical, porque invita a tomar una postura. No tomar una postura implica tomar una postura. No tomar una decisión implica tomar decisión. Tomar decisión por los múltiples, anchos y variados caminos de la perdición. Tomar postura por Cristo es el único camino que nos puede hacer salvos. Y ante este mensaje contrastante y radical, no podemos ser indiferentes. Por ello el mensaje debe ser completo. Por ello el mensaje debe ser claro. Por eso el mensaje debe ser contundente. Por eso el mensaje debe ser contrastante. Por eso el mensaje debe ser desafiante y debe ser radical. Le rogamos a Dios que si es su voluntad y nos podamos establecer como misión, dejarnos usar por Dios, que Él ha ideado que su iglesia crezca. Por esto que nos dice la misma palabra de Dios, es la locura de la predicación. Que no crezca por el predicador, que no crezca porque es un mensaje light, que no crezca porque es un mensaje incompleto, sino que crezca porque la palabra de Dios confronte y lleve a las personas a tomar una decisión. Este es el desafío. Dios nos desafía a ser discípulos verdaderos. Dios nos desafía a dejar nuestra vida en sus manos. Dios nos desafía a conocer y reconocer de su soberanía en nuestra vida. Durante esta semana nos ha desafiado a volvernos parte de una comunidad de fe, pero no cualquier comunidad de fe, sino una comunidad de fe que sea neotestamentaria, que sea cristocéntrica, que sea sensible, que sea preparada, que sea oportuna, que sea fundamentada en la doctrina de la gracia, que sea pertinente, que sea cercana, que sea desafiante y que sea radical. Vaya desafío que nos pone como comunidad. Roguemos a Dios porque si es su voluntad, nos podamos establecer en Querétaro y del mismo modo rogamos a Dios que nos use para servirle. Rogamos a Dios que nos guíe y rogamos a Dios que nos aleje de la sabiduría del mundo y que nos dé de su sabiduría, de la que nos habla en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, porque encontramos ese contraste en el libro de Santiago, capítulo 3.
en el versículo 17 nos dice: en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¡Qué desafío! Y nos dice precisamente esto: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay quienes nos han confrontado, hay quienes dicen que tenemos un evangelio light porque están cegados por el peso del legalismo. Nos han señalado, pero queremos ser una iglesia con estas características: desafiante, radical, pero con gracia, oportuna, de puertas y de brazos abiertos, como es el lema de nuestra iglesia madre, la Iglesia Bautista Oreb, una iglesia con los brazos abiertos. Queremos ser una iglesia que nos permita trabajar a pesar de lo que somos en la predicación de su palabra, estudiar para tener una exégesis adecuada. Sabemos que somos ignorantes e incompletos y en proceso de maduración espiritual, pero queremos hablar verdaderamente de la palabra de Dios a través de una buena exégesis, de una buena hermenéutica, pero también con un mensaje atractivo y pertinente. Queremos que se note entre los miembros de la iglesia el amor fraterno, entre verdaderos hermanos en la fe. Es el desafío naciente para esta naciente iglesia, el desafío que tenemos enfrente para esta naciente iglesia, y es inmenso. Pero aunque tenemos que hacer lo que Dios nos manda, también debemos saber que dependemos completamente de Él. Le rogamos por ser una iglesia que Él quiere y por ser una iglesia que la gente necesita. Para aquellos que ya son cristianos, para aquellos que ya han tomado decisión por Cristo, el reto es la perseverancia y la obediencia y ser el discípulo que nuestro Señor demanda. Es decir, trabajar en la predicación de la palabra de Dios. Usar los dones que nos fueron dados por el Espíritu Santo para el servicio de la iglesia, para el servicio de Dios. Diferentes dones, en diferentes departamentos, en diferentes áreas, pero trabajar en la predicación del Evangelio. Y para usted, amigo, amiga, que no ha tomado aún decisión por Cristo, el reto es tomarla ya. No tomar decisión, les decía yo, es tomar decisión. Acepte a Cristo, acepte a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador, como el único y suficiente Salvador. Y después de esto, unámonos al cuerpo de Cristo. Y veamos por último cómo es esta situación de podernos verdaderamente pues poner en las manos de Dios y encontrar guía, palabra y consuelo en lo que nos dice el Nuevo Testamento, en lo que nos dice la palabra de Dios, y cómo nos exhorta a unirnos al cuerpo de Cristo. Hay muchas formas de evangelizar, de llevar el evangelio, pero hay una que es especialmente efectiva: mostrar con testimonio la vida al interior de la iglesia, una vida genuina, una vida rica, una vida en el amor fraterno, en el amor de Cristo. Ese testimonio es importante, ese testimonio en donde no haya mundanalidad y no haya chismes y no haya doblez, sino se sea de una sola cara, de una sola palabra, y que se ame los unos a los otros como nos lo demanda nuestro Señor Jesucristo. Es importante el testimonio que demos como comunidad de fe ante los que van llegando, ante los que el Señor va a añadir. Hay la necesidad de dar un buen testimonio como una parte integral de una comunidad de fe. En el libro de los Hechos
iniciando en el capítulo 1, versículo 8, dice, me seréis testigos. ¿Cómo podemos ser testigos? ¿Cómo es esa iglesia? ¿Cómo es esa pertinencia en el trato? ¿Cómo es ese amor que debemos mostrar y dar testimonio como parte de una iglesia? Pues nos dice la palabra de Dios, nos guía la palabra de Dios, y hay muchos versículos en donde vemos exhortaciones a ese respecto. Por ejemplo, nos dice amarse unos a los otros. Juan 13, 34 y 35. Edificarse unos a los otros. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 19. Recibir bien el uno al otro, también la misma carta de Romanos, pero ahora 15, 17. Llevar los unos las cargas de los otros, Gálatas 6, 12. Sobrellevarse los unos a los otros, Efesios 4, 2. Ser bondadosos los unos con los otros, Efesios 4, 32. Y en ese mismo versículo, perdonarse los unos a los otros, Efesios también 4:32. Y un poquito más adelantito, en la misma carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, hablar el uno con el otro, Efesios 5:19. Estar sujetos el uno al otro, vivir en comunidad, nos están exhortando Pablo, también en esta carta a los Efesios 5:21. Y después nos dice enseñar el uno al otro en este aspecto tan importante que es el discipulado. Enseñar el uno al otro, ir madurando conjuntamente de manera espiritual. Y cuando llegue alguien nuevo, enseñarle el uno al otro. Colosenses 3:16. Y después nos dice en ese mismo versículo, amonestarse los unos a los otros. Pero no es confrontarse, sino es amonestarse con amor, con gracia, con sabiduría. Pero también nos habla la palabra de Dios de confortarse los unos a los otros. Cuando estemos dolidos, cuando estemos en necesidad, oremos en intercesión los unos por los otros y confortémonos los unos a los otros. Nos dice 1 Tesalonicenses 4:18. Exhortarse los unos a los otros, Hebreos 3:13. Estimularse el uno al otro en amor y las buenas obras, nos dice Hebreos 10:24. Confesarse los pecados los unos a los otros. Confesarse los pecados implica confianza, implica amor, implica no la crítica malsana, no la condena, sino el buscar la restauración por medio de la misma palabra de Dios. Confesarse los pecados los unos a los otros, nos dice Santiago 5:16. Y nos dice el mismo versículo, orar los unos por los otros. Esta es la vida de comunidad, este es el amor que debemos mostrarnos, este es el testimonio que debemos enseñar al mundo. Vaya reto nacer con esta visión, vaya reto el tratar de ser la iglesia que el Señor tenía en mente cuando hablaba de iglesia y la iglesia pertinente que se necesita en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Practicar los deberes cristianos mutuos representa un testimonio que para el mundo es irresistible. Decía un jefe que tenía en el hospital, la orden empuja, pero el ejemplo arrastra. Convirtámonos en una iglesia irresistible en la que la gente quiera incorporarse, en la que la gente quiera estar por el buen testimonio del amor de Cristo en cada uno de los hermanos. Recordemos que somos células de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza.
vivamos nuestra fe en comunidad, unámonos a la comunidad y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra de exhorto, por tu palabra de que nos insta a tomar decisión, postura. Gracias, Señor, porque en tu palabra se perfila la iglesia que tú quieres, Señor, y te pedimos que nos permitas trabajar buscando ser esa iglesia que tú quieres, Padre bendito, y que cuando no sea así tú nos hables y tú nos reprendas y tú nos exhortes y que tú nos instes a corregir las cosas, Señor. Como congregación humana podemos tener defectos, pero estando tú en medio de nosotros y siendo tú nuestra razón, nuestro motivo, nuestro objetivo, nuestro amor verdadero por Dios y por los hermanos expresado de una manera tal en que podamos servirte, Padre bendito. Te damos gracias por ello, porque mira nuestros defectos y a pesar de eso, quisiste que la expansión de tu reino, la predicación de tu palabra fuera a través de eso, de la locura de la predicación, usando a los más sencillos, usando a los más débiles, usando incluso a los más ignorantes para que se viera que es tu Espíritu, tu Santo Espíritu, el que guía, el que gobierna verdaderamente en la vida de las personas y en la vida de las congregaciones, cuando de verdad quieren ser una iglesia como la que tú concebiste, Padre amado. Te damos gracias por ello y te pedimos que nos bendigas, Padre. Te pedimos que si es tu voluntad encontremos pronto un lugar donde congregarnos, Señor, y que pronto, cuando empecemos las actividades presenciales, con todos los cuidados para evitar contagios, pero poder alabarte y honrarte y adorarte por lo que eres, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias también a ustedes que se han conectado con nosotros. Le damos gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les pedimos que se suscriban al canal de YouTube, en Facebook, que le den like también para que cada vez más esté presente según el algoritmo de la aplicación, y que pueda llegar la palabra de Dios a más personas, y que si es su voluntad pronto podamos estar de manera presencial adorando y honrando a nuestro Dios. Despidámonos alabando a nuestro Dios, reconociendo su grandeza, su majestuosidad, su sabiduría, que es todopoderoso, reconociendo todos sus atributos y amándole y adorándole verdaderamente. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Que Dios les bendiga y que pasen muy buena tarde. Quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero envolverme en tus brazos de amor, ser transformada por ti. Que mis anhelos sean solo de ti, que mi pasión seas tú. Quiero vivir y pensar solo en ti. Yo quiero ser como tú. Hoy vengo rendida delante de ti. Te entrego mi vida, me postro ante ti. Son tuyas mis fuerzas, mi ser y mi voz.
te doy